entonces, por favor, intentad acordaros. Y yo creo que con eso nada más y damos paso a Luisa, la primera presentación. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta InfoDay del año 2023, además el primero que es físico y además en nuestro nuevo salón de actos que tenemos en el CDT. Reconozco que impresiona un poco volver a tener el contacto físico, volver a hacer las presentaciones de forma presencial. Es verdad que aunque hemos hecho muchísimas, pero otra vez volver a retomarlas es necesario, pero bueno, es un reto otra vez volver a coger esta dinámica que es necesaria. Mi presentación va a ser breve, son 10 minutos para haceros un poco una pequeña introducción de lo que es el programa de trabajo desde el punto de vista del contexto político en el que se enmarca este nuevo programa de trabajo 23-24 y también daros una pincelada de los resultados que tenemos ya del primer programa, principalmente las convocatorias del 2021, correspondientes al programa de trabajo 21-22, ¿de acuerdo? Con respecto al programa de trabajo 2023, pues la comisión lo que sí que tiene claro es que los programas de trabajo, en general de todos los clústeres, pero principalmente también en los temas de energía, tienen que contribuir a los objetivos políticos en la Unión Europea, principalmente a los objetivos que están en el marco de energía y de clima. Otro de los objetivos que tiene la Comisión para este programa de trabajo 23-24 es maximizar sobre todo los impactos, la llegada al mercado de las soluciones y de los desarrollos que hagamos en nuestros proyectos. Y luego otra cosa que también vais a notar a medida que vayáis andando en los topics es el interés de la Comisión en lo que es generar sinergias. Sinergias, como voy a comentar un poco más tarde, desde muchos puntos de vista, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que es la parte más política, cómo este programa de trabajo hace frente a los objetivos políticos en el ámbito energético, hay que tener como referencia siempre al European Green Deal y sobre todo a las comunicaciones y estrategias que han salido, en su momento salieron en el año 2020 y estamos refiriéndonos aquí en este momento a la estrategia, por ejemplo, de un sistema energético integrado, que lo que pretendía con esa estrategia la Comisión Europea es tener un sistema energético que fuera más circular, más eficiente, llegar a la electrificación de todos los sectores finales, transporte, industria, edificios, sector de calor y de frío, y también tener combustibles limpios, combustibles alternativos, renovables para aquellos sectores que son muy difíciles la electrificación, como puede ser la industria pesada o el transporte. Esa comunicación, en principio, del sistema energético integrado es una comunicación muy importante, es del año 2020 y tuvo que ver mucho en el programa primero, el 21 y 22, pero sigue estando vigente para este nuevo programa 23-24. También importante, el 14 de octubre, cuando salió en su momento el tema de la estrategia de la Renovation Wave, una estrategia focalizada sobre todo en el tema de los edificios, con el objetivo principal de aumentar la tasa de renovación de los edificios existentes a nivel europeo y también el calado de esa renovación, incidiendo sobre todo en edificios de pobreza energética, en edificios públicos, en descarbonizar el sistema de calor y frío de los edificios que todavía usa muchos recursos fósiles para su mantenimiento y para su operación. Y luego también otra que fue del 19 de noviembre de ese año, que tiene que ver con lo que es el despliegue masivo que se quiere hacer de tecnologías offshore, principalmente eólica y también marinas. Se están hablando de unos objetivos muy ambiciosos para el 2025, llegar a tener una generación eólica offshore de 60 gigavatios y de tecnologías marinas, dígase de océano, de tecnologías del aprovechamiento de las mareas, de las corrientes, de llegar a tener también 6 gigavatios para el 2025. Esas son cifras muy elevadas y que va a suponer, además de hacer grandes inversiones, regulación, una planificación del entorno marítimo, va a requerir también mucho esfuerzo en I+D+I, ¿de acuerdo? Además de esas que son del 2020, que ya las conocemos por el programa anterior, ahora hay que tener en cuenta lo nuevo, que es lo que ha habido más importante en el ámbito energético. En el año 2021 fue lo que es el Fit for 55 Package y en el año 2022 lo que es las comunicaciones relacionadas con el Repower. Dentro de las comunicaciones relacionadas con el Repower, destacar la estrategia de solar en energía solar, estrategia europea en energía solar y también destacar, que no la menciono aquí, una estrategia que salió el 18 de octubre y es un plan en este caso que es el plan de digitalización del sistema energético. Este plan de digitalización del sistema energético marca también muchos de los topics que se van a encontrar dentro del programa de trabajo 23 y 24. Entrando un poco en lo que es el paquete legislativo del Fit for 55 Package, como sabéis, los objetivos de la European Green Deal es llegar a tener esa neutralidad climática para el 2050, como objetivo intermedio es esa reducción de gases de efecto invernadero para el 2030 de al menos ese 55%, y este paquete regulatorio, realmente es un paquete legislativo, afecta mucho la regulación, porque la regulación tiene que ir un poco unida también a la parte política energética, pues también la parte regulatoria, y en este caso incide en muchos aspectos que veis ahí en esos círculos, y alrededor de ese círculo principal, que es ese objetivo del 55%, y que voy a comentar solamente los que están marcados en rojo.
Este paquete legislativo afecta a lo que son el mercado de derechos de emisión de CO2. Es importante porque este mercado de derechos de emisión de CO2 ahora mismo afecta a una serie de sectores, como es el sector de generación de calor y electricidad, a un sector de aviación comercial y también el sector de la industria pesada, pero lo que quiere hacer este nuevo paquete legislativo es ampliar el mercado de derechos de emisión a sectores que hasta ahora no estaban contemplados, como es el sector marítimo, el sector de los edificios y el sector del transporte por carretera. De igual forma, lo que se quiere también es una disminución, una eliminación gradual de los derechos de emisión gratuitos que, por ejemplo, tenía el sector de la aviación. Esta reforma de este mercado de derechos de emisión de CO2 para el sector de navegación y el sector aéreo es fundamental porque les va a exigir meter más combustibles renovables en esos sectores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, difíciles a veces va a ser la electrificación de los mismos, pues habrá que contar con combustibles renovables, biocombustibles, etcétera. Por lo tanto, en el programa de trabajo va a haber mucho dinero dedicado también a estos tipos de combustibles. En cuanto a la parte de la revisión de eficiencia energética, sabéis que había un 32,5% de objetivo, se aumenta al 36% y se vuelve a incidir mucho en el papel que tiene el sector público en el tema de la renovación y principalmente en el sector de la eficiencia energética. Se ponen objetivos muy ambiciosos para el sector público en cuanto a una mayor eficiencia energética anual del 1,7%, una renovación del parque del 3% de los edificios públicos de forma anual y también en todo lo que tiene que ver con los procedimientos de compra pública, incluir requerimientos de eficiencia energética cuando se tengan que hacer esos procesos de compra pública. En cuanto a la parte de la renovación de la Directiva de Energías Renovables, pasábamos de un 20% de energías renovables en el mix energético en el 2020, se puso objetivo del 2030 del llegar a ese 32% y esos objetivos se aumentan con este paquete legislativo al 40%. Y no solamente se aumentan, sino que además se ponen objetivos específicos para cada uno de los sectores, en este caso industria, edificios, calor y frío, transporte, incluso para la producción de hidrógeno renovable. Con respecto a la contribución del Repower EU, como sabéis, hubo una primera comunicación en marzo, luego ha habido un plan que se ha desarrollado en mayo del año pasado y lo que pretende principalmente es la disminución del uso de combustibles fósiles dependientes, sobre todo, principalmente de Rusia, ¿no? Disminuir aumentar nuestra seguridad energética en combustibles que no sean fósiles y reducir la compra de esos combustibles de países como Rusia y otros, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que tiene que ver con la parte de energética, aquí estaríamos hablando que la contribución del programa de trabajo al Repower va a venir desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista del suministro de energía, lo que queremos tener es más fuentes de energías renovables, más sustitución de gas fósil por gas renovable y eso se va a traducir en una serie de apoyo a determinado portfolio de energías renovables. Estamos hablando de 600 millones de euros para energías renovables en el programa de trabajo 23 y 24, principalmente casi 216 millones de euros en lo que tiene que ver con eólica y con temas de solar, 103 millones de euros para temas de combustibles renovables, 181 también para temas de otras tecnologías en las que se encuentra la geotermia, la generación de solar de concentración, la solar térmica, temas de hidropower también. Y bueno, pues 600 millones de euros en distintas tecnologías. Se van a cubrir todas las tecnologías renovables, ¿de acuerdo? Y sobre todo con todos los temas de su cadena de valor, desde TRLs más bajos hasta TRLs más largos. Desde el punto de vista de la demanda, se insiste en el Repower también en mayor eficiencia energética. De hecho, ese objetivo del 36% que marcaba el Fit for 55 se va a incrementar, ese porcentaje de eficiencia. Y en el programa de trabajo se traslada esto a que tenemos 172 millones de euros dedicados a edificios, viene a través de eficiencia energética en edificios y viene a través de un partenariado específico en temas de Build for People y luego también en industria. Es verdad que la parte de eficiencia energética en industria, el clúster 5 la considera de forma muy parcial y donde tendríamos también que mirar en este caso para los temas de eficiencia energética en industrias es en el clúster 4, donde está el gran componente de la industria y donde hay partenariados específicos enfocados a lo mismo. Y con respecto a lo que tiene que ver con el sistema energético, tenemos que tener un sistema energético que sea capaz de albergar cada vez más entradas de energías renovables y, por lo tanto, vamos a contar con aproximadamente 281 millones de euros que tiene que ver con lo propio del sistema energético, sus redes transnacionales, sus redes paneuropeas, a nivel de TSOs, a nivel de DSOs, incluyendo sistemas de almacenamiento que se puedan conectar a esas redes y también incluyendo todos los temas de digitalización. Dentro del Repower también va a haber una serie de topics específicos, flagship topics, en los que por la envergadura de los topics, estamos hablando de importes muy elevados, van a abordar aspectos muy importantes relacionados con el Repower. Estamos hablando de un topic específico en temas de valles de energía, otro tema que tiene que ver con la descarbonización de edificios a través de mayor eficiencia energética y su electrificación,
Un tema que viene muy muy impulsado, por el tema del plan de digitalización del sistema energético, que es crear una digital twin del sistema eléctrico, sobre todo para dar apoyo al final a quien tiene que tomar las decisiones, principalmente a los operadores de red y a los agentes de mercado. Y luego también hay un tópico también emblemático en lo que tiene que ver con las tecnologías de almacenamiento, de calor y frío, estacionales y a gran escala. Son topics específicos con gran cantidad son Innovation Action principalmente y son topics de gran envergadura a nivel presupuestario. También importante la estrategia solar en energía. Hay una estrategia solar en energía que está dentro del Repower, del plan de la comunicación del Repower, en el que afecta tanto a la parte fotovoltaica, a la solar de concentración y al tema también de solar térmica. Hablamos de 14 topics en el programa de trabajo 23 y 24 que están con 151 millones de euros dedicados a los temas de solar. Esta estrategia es verdad que tiene un sesgo muy grande hacia la parte fotovoltaica, con unos objetivos muy ambiciosos de 320 gigavatios para el 2025 y casi 600 para el 2050, es decir, estamos hablando de muy ambicioso en cuanto a la capacidad instalada, y tiene como 3 grandes bloques esta iniciativa. Una que es el despliegue de tecnologías solares en los tejados, principalmente en edificios públicos, en edificios comerciales y también en edificios residenciales. Habilitar sobre todo el tema de la cualificación profesional de gente que conozca muy bien este sector, y por tanto cualificarles de forma profesional. Y luego también una alianza que se quiere crear a nivel industrial en temas de fotovoltaica para afianzar lo que es la cadena de valor de la industria fotovoltaica. Para maximizar el impacto y la llegada al mercado de las actividades, va a haber muchos topics que tienen que ver relacionados con los partenariados, en el caso de la energía con el partenariado de Build for People. 60% de las acciones son de Innovation Actions. Va a haber muchos topics que tienen que ver con la estandarización, con la dimensión social y con la cooperación internacional, con abrirse a otros países donde sea necesario, ¿de acuerdo? Sobre todo principalmente a través de la Mission Innovation y a través de países como África o continentes como África. Importante también lo de las sinergias. Un 35% de todos los topics piden sinergias, bien a través de sinergias con otras misiones, por ejemplo, con otros proyectos nacionales o regionales, con otros proyectos ya financiados por Horizonte Europa, tanto del Horizonte Europa como del Horizonte 2020, con otros clústeres. Esto es una cosa que la Comisión tiene mucho interés y donde veáis sinergias en los programas de trabajo y en los topics, por favor, hay que tener en cuenta que hay que cumplir, hay que dedicar trabajos y dedicación a los mismos. Y finalmente ya unos resultados de lo que es la convocatoria del 2021, simplemente para que veáis cómo se nos ha dado este primer año del Horizonte Europa. Hay que decir que, yo lo ha comentado Guillermo, resultados muy buenos. Se han puesto en juego 814 millones de euros para el 2021, todo lo que tiene que ver con la parte de energía. Hablamos de 120 millones de euros conseguidos por entidades españolas. Eso supone un retorno de un 17%. Un retorno de un 17% es muy elevado. Me refiero que estamos hablando de medias de un 10% en general en estos programas tan competitivos como son Horizonte 2020 y Horizonte Europa. Es importante destacar que no solamente España es el primer país en temas de retornos conseguidos en estas primeras convocatorias, sino también el primer país en coordinación de los proyectos. Eso supone un reto muy importante porque es quien tiene las riendas un poco de lo que se quiere hacer a nivel de desarrollos tecnológicos. Es el primer país en coordinación y además duplica al segundo país en coordinación, que sería Italia. Y aquí también os paso unos slides un poco relacionados con los temas que hemos cubierto desde el punto de vista energético dentro del Cluster 2. Los temas de Breakthrough Technologies, tecnologías que son bottom-up, los temas de Energy Demand, es decir, el Destination 4, que es todo lo que tiene que ver con el uso, mayor eficiencia energética del uso de los recursos desde el punto de vista energético, y luego también lo que tiene que ver con la oferta de energía, y en lo que donde se incluye todos los temas de renovables, sistemas redes, almacenamiento, etcétera. En todos los bloques, el papel de España, de las entidades españolas, ha sido muy bueno. Y destacar también la participación empresarial, ¿de acuerdo? En todos ellos prácticamente, bueno, menos en los que son de Breakthrough Technologies, donde hay más participación de centros públicos organismos públicos de investigación, centros tecnológicos y universidades, en el resto la participación empresarial ha sido muchas veces superior al 50%. Por mi parte, nada más, simplemente es para un poco tener ese marco de orientación. Ahora, cuando mi compañera Cristina os comente lo que son las temáticas y los topics que entran dentro de este primer programa de trabajo. A ver, voy a dejar de compartir y voy a dar paso a la siguiente. Vale, entonces abrimos la siguiente presentación. En cuanto a preguntas y respuestas online, había una referente a si las presentaciones van a estar disponibles. Sí, enviaremos un email cuando las presentaciones estén colgadas en la página web, todas las presentaciones, así como la grabación de la jornada. Y no sé si los que
estáis aquí en presencial, ¿tenéis alguna pregunta para Lisa? Te estoy abriendo esta, ya se puede ver.